Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana aquí con nosotros en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitada a la expresidenta constitucional de la República, la doctora Rosalía Arteaga Serrano. Con ella queremos hablar sobre los últimos acontecimientos que ha vivido el país. Rosalía, desde hace más de 10 días, el país empezó a vivir una serie de problemas. El gobierno nacional decretó una nueva ley, el decreto 883, y desde entonces hemos tenido paralizaciones en diferentes sectores, temas del transporte, y por último, el país se vio violentado y ultrajado por una serie de temas. ¿Cómo analizar lo que hemos vivido y el acuerdo al que se llegó finalmente la noche de ayer? Buenos días, Claudia y amigos televidentes. Yo diría que hay dos aproximaciones hacia el entender lo que pasó y finalmente el desenlace. En primer lugar, yo diría que no hubo una política de comunicación adecuada por parte del gobierno nacional respecto de a quienes realmente afecta el tema de la eliminación del subsidio de los combustibles. ¿Qué significa esto en el área de inversión para el Ecuador, de más recursos que pueden ser invertidos fundamentalmente en política social, que es lo que a nosotros nos mueve, en educación, en salud, pero también en otros temas que tienen gran importancia, porque, por ejemplo, si bien tenemos carreteras más o menos buenas, espero que no hayan quedado tan mal paradas después de estos incidentes, pero la red de carreteras secundarias no está tan bien, y por allí, por esas carreteras secundarias, sacan sobre todo los indígenas y los campesinos sus productos para la venta. Yo creo que eso por un lado. Por otro lado, realmente lo que hay que lamentar es la beligerancia extrema que se vivió, sobre todo en los últimos días, con ciudades como la ciudad capital del Ecuador, Quito, sitiadas, pero también otras, con secuestros, con captura de rehenes, flashes, diríamos así, porque evidentemente eso no continuó, pero que en todo caso ponen a la ciudadanía en alerta, en sentirse en peligro, y una de las cosas que tiene que garantizar un Estado de Derecho es la seguridad. Seguridad es extremadamente importante. Entonces, si analizamos desde esos dos ópticas, es decir, política de comunicación que no estuvo bien y por el otro lado la violencia, el saldo es realmente negativo para el país. Si bien hay un relativo festejo por la paz, todo el mundo, y yo soy la primera en aspirar a que haya paz, sin embargo, todos los antecedentes que precedieron, a todos nos llegaban videos, hemos visto por la televisión, preparativos para las marchas, que dicen fueron pacíficas, pero nosotros, los que sentimos lo que estaba pasando, sabemos que no fueron pacíficas. Para muestras están el incendio de la Contraloría, para muestras están los ataques a las florícolas, a las procoleras, ataques a vehículos del Estado ecuatoriano, y lo que es del Estado es de los ecuatorianos, porque finalmente nuestros impuestos se van precisamente para financiar vehículos, por ejemplo, de la policía. Alguien ponía por ahí, esto es cierto, yo recojo esto que vi en algún tuit, decían, la gente se alegra y aplaude cuando ven quemar un camión de las Fuerzas Armadas, pero tienen que recordar que en esos camiones se trasladaban alimentos y se trasladaban vituallas para las personas víctimas del terremoto. Cuando un elemento que es parte de Fuerzas Armadas o de la policía se incendia, se quema, se daña, pues bueno, van a tener que reponerlo, y la forma de reponerlo es con los impuestos. Entonces habrá menos inversión para los sectores sociales, para los que siempre estamos reclamando atención. Yo realmente siento que este rato hay una relativa paz, que la gente está regresando a sus trabajos, a sus actividades productivas. Mi recomendación sería, trabajemos más. Tratemos de que el Ecuador sea más productivo y que estos incidentes nunca más se vuelvan a dar. Se denunció mucho el tema de los infiltrados, el gobierno, sobre todo las autoridades de control, la fiscalía,
las autoridades judiciales van a tener que hacer un esfuerzo grande para que no quede esa sensación de impunidad, de que aquí se puede hacer cualquier cosa y no pasa nada. Yo creo que impunidad es violencia también, es otro tipo de violencia y nosotros no podemos seguir en ese tipo de violencia tampoco. Escuchaba también en una de las, de un líder africano, me parece que el que ganó el Premio Nobel de la Paz recientemente, el presidente de Etiopía, decir, y esto yo lo había dicho siempre, algo así como hay que desarmar la palabra, porque siempre antes de las agresiones hay palabras ofensivas. Yo he visto una virulencia no solamente en las calles, sino también en las redes sociales. La gente insulta sin el menor recato, la gente usa palabras groseras de lado y lado, con palabras de grueso calibre. No sé si eso es desfogarse, pero realmente lo que siento es que esas palabras de agresividad después las cosechamos en la calle con agresividad también. Así es que me parece que hay que bajar la violencia de las palabras de todos los lados y empezar a reconstruir el país. Ojalá esto sea posible. Usted siempre ha hablado de desarmar las palabras primero y después, lógicamente, actuar en diferentes sectores. Ahora, como ciudadanía, ¿qué hacemos? Hemos visto ciudades bloqueadas, Quito, Cuenca, hemos visto ciudades que fueron desabastecidas de agua potable como Ambato, se tomaron las repetidoras de los canales, ni siquiera tenían comunicación una ciudad entera. ¿Qué hacer las autoridades locales y los ciudadanos para precautelar el bien público y la seguridad de que los ciudadanos que tengamos acceso a servicios básicos y cierto nivel de tranquilidad? Porque ahora además los rumores eran, en Quito vamos a quedarnos sin agua, en tal ciudad tal cosa. O sea, ¿cómo saber que hay cosas que no van a ser asaltadas? A mí me parece que una de las tareas que nos queda a los ecuatorianos es repensar nuestro sistema educativo, porque siempre hablamos de que la educación es la solución para todo. Yo he sido la primera en decirlo, pero ¿qué tipo de educación estamos dando? Porque también se ve que gente que tiene doctorados, maestrías, que ha cursado aulas universitarias no solamente aquí, sino fuera del país. El mejor ejemplo es el expresidente Correa, ¿no? Con doctorados, con PhDs. Sin embargo, ¿a dónde nos condujo? Entonces, ¿qué tipo de educación? Yo creo que hay que valorar más el tema de aquello que se llama las habilidades blandas, y en eso el Ecuador va a tener que hacer un esfuerzo enorme. ¿Cómo construir buena ciudadanía? ¿Cómo vamos a tener buenos ciudadanos? Que no pensemos en agredirnos. Esto no quiere decir que discrepemos. Podemos discrepar. Yo discrepo con mucha gente, pero jamás elevando el tono de la voz, jamás con esos epítetos, con esas palabras ofensivas, porque se cree que gana la batalla el que más insulta al adversario. Entonces, yo diría, y ojalá me escuche la señora ministra de Educación y quienes tienen en sus manos los procesos educativos en el país, tenemos que trabajar en construir mejor ciudadanía, mejores ciudadanos, ciudadanos que nos preocupemos no solamente del aquí y del ahora, ¿no? Sino también del futuro, porque a mí me ha desagradado también profundamente cuando uno siente que la naturaleza también ha sido agredida en estos días, ¿no? Porque se dice que se han cortado aquí, se han tumbado árboles centenarios en el Ejido y en otras partes. En el Ejido, que hemos visto la utilización de llantas que se queman por todo lado. ¿Cuánta contaminación ha generado el Ecuador en estos días? Y eso por no hablar del incendio enorme en la Contraloría, pero también el incendio en Teleamazonas. Yo quiero también dar mi solidaridad a las familias de los fallecidos de todo lado, pero también una especial solidaridad a los miembros de la prensa ecuatoriana y también a la policía, el ejército ecuatoriano, a los indígenas que han caído también, por supuesto. Sus familias seguramente están sufriendo un dolor enorme por la pérdida de vidas o si se tiene un hijo herido. Yo sé lo que eso significa, pero tampoco podemos estar de acuerdo en que esa virulencia, simplemente salir a asaltar las ciudades. En algún momento, y esto lo veíamos el día de ayer, el día domingo, sentíamos que si bien en la mañana amaneció como una especie de tensa calma, luego nos enteramos de que había ataques simultáneos en La Ofelia, en el Valle de los Chillos, en Tumbaco, en todo lado. Por mencionar los alrededores de Quito, pero también lo sabemos en Ambato, en La Tacunga. El alcalde fue preso, fue capturado en La Tacunga, se puso en Riobamba a más de 100 policías y miembros de las Fuerzas Armadas como rehenes. Es decir,
esto no podemos pensar que sea una convivencia civilizada, no podemos pensarlo. Así es que hay que hacer llamado a construir esa nueva ciudadanía, que ojalá estos hechos dolorosos de este mes de octubre del 2019 sean como un punto de inflexión, para que a partir de este punto nosotros reflexionemos. Por supuesto, también hay que reflexionar en que hay que oír otras voces, no solamente el círculo que rodea al presidente de la República, no solamente el círculo que está alrededor de cada ministro de Estado, sino que se busquen canales permanentes de diálogo para evitar que sucedan los acontecimientos dolorosos que además nos han puesto en la palestra internacional de muy mala manera, El turismo se ha visto tremendamente afectado, las exportaciones no solamente de petróleo, ya sabemos lo que ha pasado con los campos que fueron tomados por indígenas amazónicos, o no sé qué otras personas pueden haber estado interesados, porque también hay que ver qué intereses ocultos había allí, los intereses de la violencia, aparentemente liderados por el expresidente de la República. El ataque a la Contraloría, los indígenas han deslindado totalmente responsabilidades, habrá que ver quiénes son los responsables. Ojo, jueces, ojo, no podemos permitir que la impunidad sea el nuevo tipo de violencia que campea en el Ecuador. Usted habla de la educación, generar una ciudadanía educada de manera diferente, con otro tipo de análisis, con habilidades blandas, pero ¿qué hacer con los educadores? Usted ha trabajado muchísimos años con maestros. Ellos deberían ser quienes este momento generen esa inflexión para redimensionar y redireccionar las clases. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Usted también lidera un concurso que ya va por su 12ª edición. ¿Cómo ir chequeando, cómo volver a reconstituir una sociedad como la ecuatoriana, que se ha visto duramente maltratada, golpeada y también con problemas de institucionalidad? Nosotros seguiremos trabajando en temas de educación, de formación de líderes, de formación de maestros, de formación de niños. Y en el tema de los maestros, efectivamente vamos a seguir, a pesar de todas estas circunstancias difíciles, con nuestro concurso de excelencia educativa. Usted ya lo mencionó, el 12º a nivel nacional y 7º a nivel iberoamericano. Nosotros continuamos con la convocatoria que va hasta el 10 de diciembre de este año, en que los maestros de educación básica, media, pueden presentar sus trabajos, es decir, lo que están haciendo, sus buenas prácticas en el aula, esas buenas prácticas que tienen que significar efectivamente que tienen un impacto en la sociedad, un impacto en los niños, en los jóvenes, en las propias comunidades. ¿Cómo tener un impacto en la comunidad? Pues efectivamente, si vemos un maestro que está preocupado por el medio ambiente y sale con sus alumnos a limpiar, sale con sus alumnos a sembrar árboles, a proteger las fuentes de agua, esto es un trabajo comunitario. Pero también el buen profesor de matemáticas, el profesor que está enseñando a los niños y jóvenes cómo utilizar nuestra lengua. En el sistema bilingüe hablamos de más lenguas todavía, pero indudablemente por allí pasa ese concurso que está convocado y que hasta el 10 de diciembre recibiremos los trabajos de los maestros. Debemos decir que ya hemos empezado a recibir trabajos de aquí, de maestros ecuatorianos. También estamos recibiendo de Chile, de Brasil, de Argentina, de varios países, tal vez algunos se me escapa, que ya empezaron inclusive con bastante anticipación a enviarnos sus proyectos. Yo quiero recordarles que tenemos premios importantes, $10,000 para el mejor profesor del Ecuador. Tenemos también viajes a Israel, a varios países latinoamericanos, la estatuilla Nous, que es el símbolo nuestro, que representa esos brazos abiertos, diríamos, para la educación. Así es que estamos siempre haciendo esa convocatoria, aún en momentos difíciles. Hay que buscar recuperar la normalidad y recuperar el entusiasmo por hacer cosas. No vamos a quedarnos cruzados de brazos. Yo creo que hay que seguir trabajando fundamentalmente por calidad de la educación, y yo me comprometo desde ahora a poner un énfasis especial en educación ciudadana que nos evite pasar por circunstancias como las que ha vivido el Ecuador, un país aterrorizado, un país que ha tenido problemas muy serios, pero aspiremos a que podamos volar con esas alas que nos da la capacidad de soñar, la inteligencia, pero sobre todo los buenos deseos de construir un Ecuador mejor.
Usted habla con claridad de construir un nuevo Ecuador, una nueva educación ciudadana. ¿Cómo lograr y cómo permear? La Fundación Fidal que usted lidera también trabaja con sectores de la Asamblea. ¿Cómo lograr que en la nueva reforma educativa se incluya y no sea una novelería como muchas veces se ve por las circunstancias, sino que efectivamente exista clases de cívica, de ética? Cívica daba formación ciudadana. ¿Cuántos años no tenemos? Muchísimo Lugar natal tiempo. Enseñaba a querer la ciudad y el terruño, como A se no llama, destrozarla, a cuidarla, preservarla. ¿Cómo lograr esto y cómo lograr con acuerdos entre asamblea, ministerio? Habrá que insistir, y probablemente un nuevo capítulo de ese trabajo con la asamblea, que además desgraciadamente ha brillado por la ausencia, y esto es una crítica hoy ciudadana. O iba a sesionar en Santa Elena. Sesionan en Santa Elena, pero esto es a posteriori, no durante los eventos. Entendemos que había situaciones para precautelar la seguridad, pero podían haberse reunido en otro lugar. Yo me comprometo a seguir trabajando, y ahora con un énfasis mayor en educación por la ciudadanía. Yo creo que esto es importante, y allí tienen que intervenir las autoridades del Ministerio de Educación, tienen que intervenir también la Asamblea Nacional, por supuesto, por las leyes, y cada maestro en su aula, no importa que dé matemáticas, que dé ciencias, que dé historia, que dé educación física, tenemos que empezar a hablar sobre valores ciudadanos para contrarrestar esa política de miedo y de terror que fue instaurada por unos días en nuestro país. Usted habla de miedo y de terror. ¿Cómo volver a rearmar? Se está hablando ya de mingas de limpieza para el próximo domingo. ¿Cómo cuidar, pero al mismo tiempo generar que no se vuelva a dañar? No solamente una marcha, cuando los chicos, o hay vándalos a veces en las calles, o pandillas. ¿Cómo generar ese amor cuando por las ciudades? Por ejemplo, una señal de tránsito. O cuando grafitean. Grafitean de una forma absurda, dañando los bienes públicos o los bienes privados. A mí me parece muy bien que diferentes grupos sociales estén organizando estas mingas de limpieza. Yo creo que fundamentalmente en ciudades como Quito y Cuenca, que son ciudades patrimoniales, esto es muy importante porque al ser un patrimonio cultural de la humanidad que fueron declarados por la UNESCO, por supuesto hay otra serie de ciudades en el Ecuador que son patrimonio nacional. Yo recuerdo San Gabriel en el Carchi, o Zaruma, o tantas otras que son ciudades patrimoniales ecuatorianas, tienen que ser preservadas, pero he puesto el visor en estas dos ciudades importantes declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. Si es que existe ese amor por la ciudad, es importante que todos salgamos a las mingas, a limpiar la ciudad, a hermosearla. Y claro, tiene un papel muy importante las autoridades municipales. Yo creo que ellos son los que tienen que liderar estos procesos y trabajar precisamente en cómo recuperar rápidamente ese buen aspecto de las ciudades. ¿Por qué? No solamente porque vienen turistas y queremos atraer a los turistas, pero también porque los ecuatorianos tenemos derecho a vivir en ciudades lindas, en ciudades limpias, en ciudades que estén ofreciendo facilidades. Tenemos derecho, pues tenemos la obligación de cuidarlas. Así es, para que podamos disfrutarlas, para que sean espacios seguros. También otro punto de reflexión tiene que ser no solamente el vandalismo eventual que se ha presentado en estos días, sino aquel otro, esa falta de seguridad, el avance de la delincuencia. Todo ello contribuye para que un país salga adelante si es que luchamos contra esa delincuencia, si es que nos ponemos todos los ecuatorianos, que yo creo que somos la mayoría que amamos a nuestro país, en este plan de preservar, de proteger, de hacer que las ciudades sean realmente esos espacios amigables donde todos queremos estar. Y esto que digo para las ciudades vale también para el sector rural. No podemos pensar esas vías destrozadas, esas vías de acceso, esas Panamericana, esas diferentes autopistas que existen en el país y que han sido agredidas también. ¿Esto qué implica? Que va a haber más dificultad de sacar productos, que va a haber más dificultad de tránsito entre unas ciudades y otras. Esperemos que esto se vaya regularizando, este tránsito entre las ciudades, este tráfico interprovincial, interparroquial, pero también la decisión de cuidar tiene que ser una decisión de cada uno de nosotros, personal y colectivamente. Muchísimas gracias a la doctora Rosalía Arteaga por estar en este espacio. Ella es muy clara al hablar sobre una serie de temas, aquello que apunta a generar una educación ciudadana,
un trabajar por la ciudad, por el país, y que debe ser dentro del propio Ministerio de Educación y en cada clase que se dé. Volver al tema del cariño a la ciudad, el respeto a la ciudad, pero también cuando habla ella de lo que ha sucedido en los últimos días, ella señala con preocupación la dureza de las expresiones de los diferentes sectores y por lo tanto, ella haciendo referencia también al Premio Nobel de la Paz y un tema que siempre ha sido topado, es hablar de desarmar las palabras. Uno tiene que pensar lo que dice, medir lo que dice, para saber qué respuestas puede conseguir. Por otra parte, aquello de cuidar cada espacio donde estemos, no solamente las ciudades patrimoniales, sino cada espacio de este país, del cual debemos sentirnos orgullosos, luchar porque mejore, porque se vea bien y que todos lo defendamos en cualquier momento. Gracias nuevamente a Rosalía Arteaga, expresidenta constitucional de la República, y a ustedes que semana a semana nos acompañan en este espacio. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.